Buen día, chicos. Luego de la devolución del primer trabajo, les dije que íbamos a pasar al siguiente tema. En este caso, vamos a hablar acerca del comienzo de la filosofía, y el autor que vamos a tomar es el texto de Suretti y Juan Carlos, Filosofía y Lógica Moderna, ¿sí? Y además de usar el texto de Enciclopedia del Estudiante, Historia de la Filosofía, ¿sí? Bien, ahora, cuando hablamos del comienzo de la filosofía, lo primero que tenemos que hacer nosotros es diferenciarlo del origen de la filosofía. En este caso, origen remite a las causas, que el origen de la filosofía habla más bien del carácter psicológico, cómo yo llego a hacer filosofía. Cuando hablamos de comienzo, estamos hablando del inicio de la filosofía occidental, ¿sí? Y podemos decir lo siguiente: la filosofía occidental comienza en el siglo VI a.C. en Grecia, ¿sí? Específicamente en Mileto. Ya habíamos hablado con algunos de ustedes acerca de por qué uno menciona no específicamente a Mileto, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que pasa en el siglo VI a.C.? Los primeros pensadores, es decir, los presocráticos, cuando hablamos de presocráticos estamos haciendo referencia a los pensadores que están fuera o que no están influenciados por el pensamiento de Sócrates. Es decir, que inclusive los presocráticos están después que Sócrates, inclusive, ¿sí? Así que no se confundan, no es que todos los que estaban antes de Sócrates, sino los que están exentos del pensamiento o influenciados por el pensamiento de Sócrates. Ahora, estos primeros pensadores quieren dar una explicación racional del mundo, ¿sí? Es decir, una explicación racional de las cosas. Ya no se quieren valer de las explicaciones míticas, ¿sí? Eso ya no les sirve. Ahora, ¿cuál es la pregunta central de estos primeros pensadores? ¿Sí? Ellos se preguntan por el arjé del mundo, es decir, por la esencia de las cosas, ¿sí? El primer principio de esas cosas. Arjé hace referencia a esto, ¿no? La esencia de las cosas, ¿sí? Bueno, ellos necesitan indagar acerca del porqué de las cosas, ¿sí? Y bueno, se preguntan por el primer principio o la esencia de estas cosas. Ahora, volviendo a este concepto, ¿no? Remarcando el porqué específicamente de Mileto. Bien, Mileto es una ciudad portuaria de las colonias griegas del Asia Menor, en donde el punto en el que se encuentra es clave, ¿sí? Para la comercialización. ¿Sí? Además de comercializar las mercaderías, a Mileto llegaban ideas, ¿sí? Conocimientos, ya sea de geografía, ya sea de astronomía, matemática. Todo ese conocimiento es tomado por los griegos, ¿sí? Y hacen un compendio de conocimientos, ¿sí? Tienen la capacidad de sistematizar este conocimiento. Por eso se dice que en el siglo VI antes de Cristo en Grecia es cuando nace la filosofía, ¿sí? En este caso inicia o comienza, ¿sí? A eso hace referencia. Por eso uno recalca siempre la ciudad de Mileto, una ciudad portuaria, ¿sí? Ahora, este inicio o comienzo también lo van a entender como paso del mito al logos, es decir, salir de las explicaciones míticas para entrarse a una explicación racional. Logos en este caso va a remitir a lo racional, ¿sí? Y hace referencia este periodo, ¿sí? Al problema cosmológico. Por eso le decía, esto remite al mundo, ¿sí? La pregunta por el origen de las cosas, la esencia de las cosas, ¿sí? Es lo que va a llevar a los filósofos a tener este tipo de preguntas acerca del mundo, ¿sí? Un ejemplo de estos primeros pensadores, o como muchos dicen, ¿no? El primer filósofo, Tales de Mileto, que decía que el arjé del mundo, lo que hace que el mundo sea, es el agua. Para él el arjé, o la esencia de las cosas, es el agua, ¿sí? Pitágoras decía que era el número, ¿sí? Y así otros presocráticos, los primeros pensadores, hacen referencia a un arjé específico, ¿sí? Lo esencial aquí es reconocer que la filosofía comienza en el siglo VI a.C. en Grecia, específicamente en Mileto. Ya sabemos por qué específicamente en la ciudad portuaria de Mileto, ¿sí? Ya les dije, convergen
un punto de comercio estratégico, y además de llegar mercaderías, llegan ideas que los griegos logran sistematizar en un compendio de conocimiento, dando origen a lo que sería la filosofía occidental. Bien, esto sería, digamos, la explicación acerca de lo que es el comienzo de la filosofía, haciendo una clara diferenciación de lo que es el origen de la filosofía, y remontando conceptos simples y claves para que ustedes puedan llegar a comprender, digamos, el comienzo o el inicio de la filosofía. Bien, desde ya muchas gracias y hasta luego.